Ok, entonces bien. La tutoría 9, ahora, todavía tenemos un asunto de archivos. La tutoría 9 en términos de los archivos, más bien ya son ejercicios de BJT, pero claramente no, todavía vamos por MOSFET. Eh, así que lo que voy a hacer es seguir trabajando los ejercicios de las otras tutorías y ya la próxima semana voy a estar empezando con los más básicos de BJT. Pero entonces esta semana ya tengo acumulados los ejercicios de todos los tutos que no hemos hecho. Ajá. Si va a hacer tutoría práctica como para los exámenes, creo que en general a todos no le entran ejercicios de aplicaciones digitales, entonces como para que lo tome en cuenta, Sí, eso no entra. para que lo tome así como, para que no se, si va a ser solo como para enfocado para el examen, para que no pierda tiempo en esos tipos de ejercicios. Ah, no, súper bien. Muchas gracias por decirme, no sabía eso. Me imaginé que les iban a meter un ejercicio por ahí. Qué lástima, de hecho. Bueno. Ok, entonces este ejercicio de acá que les tengo va por la misma línea que los ejercicios que estábamos haciendo la semana pasada. Me imagino que ese ejercicio sí debería ser más como el tipo que viene en el examen. Tiene una parte de gran señal y hacer el análisis de gran señal del transistor, después otra parte de pequeña señal. Y de hecho un ejercicio como este debería ser más confuso de lo que le entrarían solo por el hecho de que, por ejemplo, está este asunto de que la tensión acá de abajo no es tierra, sino es menos 2,5, etc. De hecho, no lo tengo acá hecho, pero sí vale la pena también como que polarización, saber las topologías comunes de polarización. No sé si les mostraron, por ejemplo, definitivamente les mostraron de tensión para polarizar, pero también a veces muestran esa resistencia que se coloca acá. Es de generación iba a decir del emisor, pero eso es un MOSFET, entonces sería del surtidor, que es una técnica que estabiliza mucho la polarización. Pero el problema es que afecta la ganancia en pequeña señal, entonces a veces se le pone un capacitor acá, y de hecho yo creo que así es como viene el que tienen en la tarea, y ese capacitor se llama un bypass, y la pequeña señal, los capacitores actúan como cortos, así que esto se convierte en un corto y mejora los parámetros de pequeña señal, y después la señal le entraría acá con un capacitor de filtrado, y eso es muy común. La razón es porque no queremos que fluya corriente acá en directa, no queremos que fluya corriente acá tampoco. Entonces, ese capacitor filtra bajas frecuencias, pero lo más importante es que filtra la corriente directa. Y entonces acá solo pasa la corriente alterna y es lo que el transistor amplifica. Ok, pero eso es más o menos como el de la tarea. Voy a dejar esa topología ahí solo para que la tengan en mente, pero hagamos este ejercicio. Entonces, similar a los anteriores, tenemos un VTH de 1 voltio, tenemos el K' de 50 microamperios entre voltios a la 2 y vamos a considerar el lambda de 0,1 voltios a la menos 1, ¿verdad? Acá está nuestro circuito, la figura, bueno, acá tenemos un problema de figura 4, figura 2, pero eso se está arreglando en el instructivo, ya en los bonitos. Lambda, perdón, el L va a ser de 2 micrómetros y hay que calcular los valores de VG, ISO, que es en ISO para acá. El W que permiten obtener un GM mayor o igual a 2 ay Dios, no sé por qué se me blanquea todo. ¿Cómo se decía? Siemens, microsiemens, milisiemens, y es una ganancia mayor a 45. Acá le ponen un negativo y la razón es porque esa topología va a invertir la señal. Por ejemplo, si acá viene un positivo y después un negativo, acá viene un negativo y un positivo, pero invertido. Pero la idea es que la magnitud sea de 45. Ok, entonces entremos a la hora. Queremos que el GM sea mayor o igual a 2 sims. Entonces, podemos partir de acá. Esto, hay diferentes fórmulas para calcular el GM y acá están en
en este formulario tenemos 3 formas. Les voy a agarrar de acá. Y les vamos a llevar el ejercicio que estamos trabajando. Y los voy a pegar por acá. Ok, entonces pongámoslos como acá al lado. Tenemos 3 diferentes maneras de calcularlo y la idea siempre es escoger la que más conviene según el caso, ¿verdad? En este caso, note que tenemos, no vamos a poder obtener informaciones. ¿Por qué digo eso? Hay alguna información que nos falta, no tenemos el W, no tenemos la corriente. Entonces, por ejemplo, si montamos esta ecuación de acá y las componemos un poquitito, recuérdense que K, lo que está dentro del K es K' por W entre L, y a su vez eso se puede descomponer más en mu sub n, Cox', W entre L, y de hecho estos dos también se pueden unir de esta manera. Entonces tenemos 3 diferentes o 4 diferentes principales, esta idea de que hay diferentes maneras de unir estos parámetros según lo que más conviene, ¿verdad? En este caso darnos fórmulas con K, pero lo podemos descomponer un poquitito con la información que tenemos. Tenemos K', entonces acá vamos a querer poner K' y eso significa colocar W entre L acá. Lo más seguro es que acá vamos a intentar hacer todo lo posible para que esa tensión de acá sea 0 voltios, ¿verdad? La idea de hacer eso es que no haya corriente y que toda la corriente I sub sea la misma corriente ID del transistor. Así que vamos a asumir que si encontramos esa ID va a ser igual a I. Y otra nota acá, vamos a tomar el Vout, ¿verdad? Siempre se toma, o no siempre, pero en general, o cuando nos indica, se toma el entrenador. Ok, entonces acá vamos a poner I sub, digamos que es la misma que ID. Y entonces a lo que me refería con que hay 2 incógnitas es que no tenemos W y tampoco tenemos I sub, entonces, y ambas aparecen en esta ecuación. Entonces vamos a encontrar el valor límite donde todo esto es 2000, es simple, ¿verdad? Bueno, digamos sí, pero puedo evitar, no voy a poner el valor todavía. Ok, entonces lo que vamos a hacer es un sistema de ecuaciones. Completemos acá un poquito de nada muy complejo ahí, solo cambiar un poquito la forma en que tenemos. Puede que en algún momento conviene pasar parte de eso a dividir. Por ahora voy a dejar esa ecuación ahí e intentemos montar otras ecuaciones para ir solucionando el ejercicio. Acá tenemos la ganancia, ¿verdad? Y para poder calcular la ganancia vamos a querer hacer un modelo de pequeña señal y montar algunas ecuaciones para la ganancia. Entonces, para montar el modelo de pequeña señal, hay que tomar el circuito y desconectarle algunas cosas. Entonces, déjeme tomarle una captura acá. No me está dejando cambiar el tamaño. Voy a intentar de nuevo. Parece que estoy seleccionando algo distinto. Cerré ahí un momento. Qué lástima que no me está dejando hacerlo más pequeño. Ok, olvidando. Voy a dibujarlo a pata. Entonces,
acá viene la fuente VG, pero la vamos a desconectar. Y acá por desconectar me refiero a hacerlo en un corto. La razón es porque las fuentes de corriente directa, cuando se hace el modelo de pequeña señal, se ponen corto. Las fuentes de corriente se cambian por abiertos. Entonces, por ahí más o menos va la estrategia. Acá sí va a estar la fuente VS, ¿verdad? Que va a ser la señal de entrada. Acá tenemos una resistencia RS de 50 ohmios, que de hecho no va a importar mucho. Esa va a ser la tensión de la compuerta a surtidor. Acá abajo va por acá y esa fuente también se apaga, ¿verdad? Con un corto. Así que queda conectado el surtidor a tierra de esta manera, a través de así. Eso es lo que se le llama una tierra virtual, que es cuando una tierra que se forma a partir de apagar una fuente de corriente directa. Perdón, una tierra virtual. Una tierra virtual lo van a ver más tarde en circuitos discretos, pero sí una tierra de corriente alterna. Acá vamos a colocar la fuente de corriente interna del transistor. Tiene una ganancia de GM por VGS. Pero como si ven en el enunciado, nos dieron un valor de lambda. Acá lambda es igual a 0,1 voltios a la menos 1. Eso significa que hay una resistencia acá de salida dentro del modelo de pequeña señal del transistor. Ok, entonces acá el drenador, como pueden ver, el drenador está conectado a dos cosas. Una resistencia de RGL a tierra y acá hay una fuente de corriente. La fuente de corriente es un abierto. Pero esa resistencia que a tierra la tenemos que colocar acá. RL de 2K. Y acá tenemos el Vout, como lo mostré ayer. Ok, entonces ya con eso terminamos de considerar terminamos de dibujar el modelo de pequeña señal. No sé si tienen alguna duda ahí. Antes de... Vamos bien. Ok, entonces vamos a querer montar algunas ecuaciones. Y esas ecuaciones les van para encontrar la ganancia. La ganancia AV va a ser igual a V out entre V in. En este caso V in es este VS, ¿verdad? Esto es igual a V in. Entonces estamos intentando montar esas ecuaciones para encontrar ese V out V in, sabiendo que la ganancia tiene que ser, según nos dice en el enunciado, mayor o igual a menos 45. Eso nos va a permitir entonces montar una segunda ecuación y con eso tenemos un sistema de ecuaciones con el que podemos encontrar los parámetros que necesitamos para el circuito. Entonces, las ecuaciones comunes que uno forma es a través de la compuerta. Es siempre como una de las ecuaciones y la manera que montamos esa malla, no hay ninguna corriente, pero es más que todo una suma de tensiones. Acá tenemos un V-in. Acá no hay corriente, entonces la tensión acá también es V-in. Y acá tenemos un VGS, ¿verdad? Entonces, esa malla, ¿verdad? Es LVK en compuerta. La ecuación que podemos obtener es que V-in va a ser igual a VGS, ¿verdad? No hay corriente por acá, entonces la tensión, no hay caída de tensión. Ahora sí, acá tenemos diferentes opciones, pero vamos a probablemente querer hacer una malla en el drenador. Entonces la malla va a ser una corriente que va por acá, una corriente por acá. Entonces la manera que podemos escribir esa ecuación, el CK en drenador, lo que nos va a dar es esa corriente que baja, como ahí dice, es
GMVGS. A eso le sumamos esta corriente de la resistencia de salida. Mire que arriba tiene una tensión de V out y abajo tiene la tierra de corriente alterna. Entonces la tensión es... Voy a arreglar acá un poco de mi ecuación. V out entre RO, ¿verdad? Eso nos da la corriente. Y después esa corriente que baja por la resistencia de carga, que también va a ser V out. Entre... Bueno, por ahora voy a poner RL, creo que queda más sencillo, pero en algún momento puede que convenga poner el valor, sustituir el valor. De hecho, noten que RO, ustedes podrían ver que acá no aparece, acá está GM, pero aparte de eso no aparece como la corriente. Bueno, la corriente está dentro de GM y además está dentro de RO. Y el W está dentro de GM también, entonces de ahí más tarde va a surgir la ecuación para el sistema de ecuaciones. Entonces recuerden, acá abajo, acá arriba más bien, en azul tenemos la primera ecuación de nuestro sistema, y acá abajo, para hacer, ya podemos sustituir acá, en esta ecuación, de hecho, esta suma de corrientes va a ser, esto es una manera de hacer los nodos, ¿verdad? Simplemente asumir que todas las corrientes del nodo salen, y sumarlas y igualarlas a cero. Esa es la manera que yo había aprendido originalmente, pero la otra cosa es que podrían imaginarse que más bien esa corriente de acá más bien va a estar subiendo, y entonces pueden poner esas dos corrientes, la de GMVGS y la de RO, la pueden poner a un lado de la ecuación y el RL al otro. No, ambas deberían dar lo mismo. Ok, entonces para continuar, acá voy a GM. El VGS es lo mismo que el VIN, entonces acá puedo sustituir VIN. Y como quiero también despejar el V-out, voy a pasar tanto este término del otro término como al otro lado y sacar el V-out. Ese procedimiento es muy estándar, es como usualmente se hace. Y entonces para obtener V-out entre VIN, puedo pasar el VIN a dividir y pasar ese paréntesis a dividir al otro lado. Y podemos obtener que V-out entre VIN, también el signo lo voy a pasar al otro lado, va a ser menos GM entre 1 entre RO más 1 entre RL. Ok, entonces acá tenemos esta ecuación. GM, de hecho, ya tenemos un valor, de hecho, la incógnita viene de la... de acá viene el menos del que yo había mencionado, ¿verdad? Hay una razón que la ganancia se quiere mayor o igual a menos 45, a eso se le pone un valor absoluto. Ok, entonces ya para montar una ecuación, de hecho acá ese no va a ser un sistema de ecuaciones, directamente esa ecuación podemos despejar, vamos a poder despejar la corriente. Ok, entonces ese V-out entre V-in va a ser lo mismo que la ganancia, AV, que es menos 45, y eso va a ser igual a, de hecho sí conviene poner el menos acá. Veamos qué cosas van a convenir. Puede que seamos a tener que más bien deshacer algunos de los bretes que acabamos de hacer, solo por el hecho de que acá tal vez pudimos, una manera más rápida hubiera sido dividir este win y un solo reemplazar acá la ganancia. Entonces, ahí tomen nota de cómo ustedes preferirían hacerlo ya en la práctica, pero en esencia el brete es el mismo, ¿verdad? Acá voy a poner GM entre, y en vez de 1 entre RO, hay una fórmula que está acá en el formulario para RO en términos de la corriente. Es esta de acá. A ver si la puedo colocar por acá. Y yo espero que esa vez sí me deje hacerla más pequeña. Oh, eso no quería hacerlo, pero bueno. Entonces, con esta fórmula de acá, voy a colocarla ahí, tal vez. Vamos a poder hacer que este 1 entre ρ va a ser 1 entre lambda por id. O simplemente lambda por id. Tengo que ir sub, de hecho. Como estamos intentando obtener ISUP, solo voy a sustituir de un solo, más 1 entre RL. Entonces, acá ya tenemos quién va a ser AV, quién va a ser GM, quién va a ser RL, quién va a ser lambda.
De hecho, podemos despejar y sub. Así que eso simplifica mucho nuestro sistema de ecuaciones. Voy a pasar este menos y la ganancia a dividir y paso toda esta suma al otro lado multiplicar. Lambda por i sub más 1 igual a menos gm entre AV. Voy a pasar el 1 entre RL a restar y el lambda a dividir. Y entonces así despejamos i sub. Vamos a tener menos gm entre AV más 1 entre RL y todo esto entre lambda, ¿verdad? Eso ya es una fórmula donde se pueden sustituir valores. Entonces podemos hacer, creo que la transconductancia era 2 milisiemens. La ganancia 45. Bueno, menos 45 menos con el signo. Y la razón por la cual lo ponemos con era porque acá yo puse V out entre Vin. Eso tiene el signo incorporado, ¿verdad? De hecho, si a esto le sacamos un valor absoluto y le sacamos un valor absoluto al otro lado, podemos simplemente ignorar ese menos y acá sustituir 45. Es una opción si desean hacerlo así. Solo tengan cuidado con eso, ¿verdad? Ok, entonces menos 45 más 1 entre... Y acá vamos a querer colocar los 20... sí, son 20 kilo ohmios. 20 kilo ohmios. Y el lambda va a ser de 0, y si recuerdo bien, era 0,1. Sí, 0,1 voltios a la menos 1. Y entonces eso hay que sustituirlo en la calculadora. Ok. Veamos. Entonces tengo menos 2 milisiemens menos 45. Sería genial si también lo van haciendo para poder comparar después. 1. Acá me dio algo que no quería que me diera. ¿Por qué me dio negativo? Dos milisiemens. Lo raro es que ese valor da negativo, pero va a ser mayor a este. Esto debería ser positivo, ¿no? Porque me dio negativo. Ah, mentiras, ok. Bueno, por ahora voy a ir con el valor que me dieron. No sé si ustedes le dieron lo mismo, aquí a mí me dio menos 55,5 microamperios. No, pero ahora pensándolo bien, sí debería estar en positivo. Porque menos indicaría que esta corriente va hacia arriba, pero en ese sentido no debería ir hacia arriba. Entonces acá hay un problemita de signos. Y no se va a arreglar si acá lo pongo positivo, con eso de que estaba mencionando de la ganancia. Si yo pongo acá un valor absoluto y solo considero la ganancia positiva, bueno, y la razón por la cual pienso que esto no importa mucho es porque aunque quito este de acá, el signo de acá, y solo considero el valor absoluto acá, cuando se pase este denominador al otro lado, esto al pasarlo de vuelta va a estar restando. Así que puede que el problema venga de más antes, tal vez cuando plantees esta ecuación de nodos, ¿verdad? Veamos. Entonces era GM por VGS, es la corriente que baja por acá, eso está bien. V out entre
debería ser la corriente por acá, eso debería estar bien. Ah, no, ese es el problema. Francis, Ajá. pero con valor absoluto a mí sí me está dando positivo, digamos, en la ganancia. ¿Qué le está dando? Igual 5.55 por 10 a la menos 5. Bueno, Ok, sí le está dando 55.5 positivo. amperes. Sí. Sí, digamos, en términos de magnitud, sí está dando más o menos la magnitud que debería ser. Entonces, ¿hay algún problema de lógica con este signo, creo yo? El asunto es ver de dónde viene ese problema. No veo mi error porque debería ser bien planteado. La corriente acá, más la corriente acá, más la corriente acá debería ser cero. ¿Sabe qué? Creo que sí tiene que ver con asumir que esta corriente salía, que es la técnica que me enseñaron. Porque eso es lo que le dice a uno, si la corriente da negativo, significa que una de las corrientes que asumió están en la dirección incorrecta. Y de hecho la I sub iría por acá, ¿verdad? Entonces asumí que esa corriente iba... veamos. Acá el I sub, pues acá. Yo creo que el problema está en asumir que esa corriente bajaba por acá. Ok, entonces en la práctica lo que le recomendaría a ustedes más bien es que no hagan eso que yo hice y asuman que esa corriente es. Entonces, ¿de dónde viene esa lógica? Bueno, la lógica es que la única fuente que hay acá en ese circuito, bueno, en este lado del circuito, ¿verdad? En el lado del drenador, viene de esta fuente de acá de corriente. Pues significa que está jalando la corriente, ¿verdad? Y de hecho parte de esa corriente también baja por acá y esa corriente se está jalando de acá, de hecho. Entonces, si hacemos eso, sí arreglaría el problema, porque lo que haría es cambiar este signo de acá y a la hora de pasar todo a este lado, esto queda como una resta. Una resta. Bueno, y acá ya no importa tanto el valor absoluto, eso ya sería si uno quisiera, pero el punto es que esta parte de acá es la que tiene que dar 45, ¿verdad? Entonces, uno despejaría a partir de ahí. Eso acá debería dar 45, pero eso sería entonces una resta, una resta, una resta. Y acá a la hora de sustituir el 45 por el asunto del valor absoluto no se le pondría ese menos. No, mentiras. Acá es una resta, pero cuando se pasa al otro lado se convierte en una suma. ¿Verdad? De acá a acá. Entonces más bien ahí habría que cambiarle una suma, y ahora sí. Y de hecho este sí da un valor distinto, pero da un valor más razonable, porque esa corriente, aunque sí es un valor más o menos razonable, es un poco pequeño. Una corriente más normal sería como la que me acaba de dar haciendo ese cambio, que sería, se puede escribir en microamperios o en miliamperios. Voy a escribir en miliamperios, 0,944 miliamperios. Ok, entonces de esta manera es mejor. Ya cuando tengan que hacerlo para el examen o para otros trabajos, les conviene más asumir que esta fuente de acá es como la que controla las direcciones de la corriente, por así decirlo.
Y entonces a partir de ahí es más fácil plantear la ecuación sin confundirse, como lo acabo de hacer yo. Ok, entonces con eso encontramos el I sub, y para encontrar los otros valores ya es un asunto de simplemente meterlos en las ecuaciones correspondientes y despejar. Entonces, de hecho, con esta 1 ya puedo calcular W, porque lo que hago es sustituir, despejar el W y ya, eso sería. Entonces, de hecho, voy a copiar esta ecuación acá. Y ahora sería despejar W, que es básicamente pasar todo a dividir. El L sería multiplicar y nada más. Entonces, M a la 2 por L entre 2K' y sub. Esto de acá nos daría W. Y ya tenemos esos valores. 2 milisiemens a la 2 por este. Lo tendría que buscar solo porque se me olvidó. Este también. Y este es el que acabamos de calcular, que serían 0,944 miliamperios. Algo que pueden hacer con esos valores es guardarlos en la calculadora con un shift store y después una letra. Y así es más, se hace más rápido hacer los cálculos, ¿verdad? Acá, cuando calculan eso, pueden hacer shift, bueno, en las grises, ¿verdad? Yo creo que es un toque distinto en las blancas. Shift, un store, y después pueden escoger, tienen 9 opciones: A, B, C, D, E, F, X, Y, M, por lo menos en las grises. Entonces, por ejemplo, yo escojo A, y ahí queda guardado en A, entonces a la hora de sustituir una ecuación es más sencillo. Ahora recordemos acá 2 micrómetros para L, y el otro valor que vamos a querer recordar es 50 microamperios entre voltios a la 2 para el K', ya para sustituir acá. Entonces 2 micrómetros, y acá 50 microamperios entre voltio a la 2. Entonces ahí podemos hacer ese cálculo también. 2 microsiemens a la 2 por 2 micrómetros. Uy, de nuevo lo dije mal, milisiemens. 2 por 50 microamperios entre voltio a la 2. Y acá el valor que tengo guardado en A. Entonces ya para usarlo uno pone shift, no, perdón, alfa y A. Y entonces me salió un valor de, ok, lo puedo poner en, lo que conviene más acá es poner como 84,71 micrómetros. Ok, lo calcularon, lo dieron igual. Ese es una cantidad razonable, más o menos lo que debería dar. Ok, entonces, y lo último sería el VG, ¿verdad? Entonces, ya teniendo el ISUP, ahora podemos como regresar y hacer un modelo de gran señal, ¿verdad? Y así es como vamos a encontrar el VG. Porque tenemos que polarizarlo para que la corriente sea la que calculamos. Vamos, espero que esa vez sí me funcione. Perfecto. Ok, entonces si colocamos nuestro circuito acá, ahora tenemos que esa corriente acá ya la tenemos polarizada, I sub, ¿verdad? Y para obtener esa corriente vamos a querer controlar el VG para que nos dé ese valor de I sub. Y vamos a asumir acá que la tensión de Vout va a estar en más o menos 0, ¿verdad? Vamos a asumir eso para que
el consumo de corriente acá a través de esa resistencia de carga sea cero debido a gran señal, y que solo sea como que solo consuma corriente de esa carga a partir de la señal que se manda acá, pequeña señal. Eso lo pueden pensar, esa resistencia acá de carga lo pueden pensar como la resistencia interna de un amplificador, de un parlante, por ejemplo. Entonces, si vamos a ponerle un amplificador al parlante, vamos a querer que no consuma corriente directa, pero que sí pueda amplificar ya la señal alterna del sonido, por ejemplo, el micrófono o lo que sea. Entonces, asumiendo que el ISUP es igual a ID, podemos calcular el VGS que queremos con las ecuaciones del transistor, y en particular la de saturación, porque para que funcione como un amplificador vamos a querer que opere en saturación. Entonces ya vamos a asumir que está en saturación y vamos a calcular qué corriente, qué tensión VG debería tener para lograrlo. Entonces voy a copiar acá esa ecuación. Noten que copié la que tiene modulación del arco de canal, y eso es importante, un detalle que no se les puede escapar. Voy a hacer acá el asunto de que cuando pegue eso va a ser más grande de lo que quiero, entonces voy a hacer pequeñito. Ok, entonces escogí la que tiene modulación del largo de canal porque recuerden que nos dieron un valor de lambda. Y cuando nos dan un valor de lambda se usa esta ecuación, que es casi la misma de siempre, ¿verdad? Que tiene la misma parte siempre, lo único que se le agrega es 1 más lambda por VDS, ¿verdad? Y VDS, recuerden que VD lo estamos asumiendo 0. Entonces se lo puedo poner acá. Vout, que es igual a VD, lo estamos asumiendo 0 voltios. Pero noten que esa tensión de acá abajo, que es la tensión de VS, va a ser menos 2,5 voltios. Y la razón es porque la Tierra está acá y acá hay una caída de 2,5. Entonces la tensión acá abajo va a ser menos 2,5. O si lo quieren pensar de otra manera, es como si yo estoy en esta tensión de acá y subo la tensión a través de esta fuente, entonces llego a Tierra, ¿verdad? Entonces la tensión de acá abajo tendría que ser menos 2,5 para que al subir 2,5 llegue a Tierra. Ok. Un toque acá, estoy intentando ahorrar esa. Ya, ok. Entonces, ya teniendo VS, VD, sabemos que VDS va a ser igual a VD menos VS, igual a 0 menos 2,5, es igual a 2,5. Ok, este es el VDS que vamos a querer. Y con eso ya básicamente tenemos todos los elementos de esta ecuación de arriba. Entonces vamos a poder despegar VGS. Entonces, para despegar VGS vamos a querer pasar todo lo que está ahí multiplicando ese término VGS menos VTH al lado, vamos a querer pasarlo a la mano izquierda, ¿verdad? Entonces, VGS menos VTH a la 2 va a ser igual a 2 IDS, pero IDS recuerden que es lo mismo que I sub. Y eso lo vamos a dividir por una serie de cosas. Vamos a dividirlo por K', W entre L y 1 más lambda VD es el que acabamos de calcular. Ok, ahora vamos a querer tomar una raíz. Usualmente cuando uno toma esas raíces se tiene que poner el más menos, ¿verdad? Pero el asunto es que está en que ninguno de estos valores de acá adentro los vamos a subir negativos. No, mentira, más bien el VGS menos el VTH es el que no vamos a asumir negativo, ¿verdad? Y la razón es porque el VGS siempre, o para ser más exacto, queremos que esté en saturación, ¿verdad? Bueno, ahora que lo pienso, podría ser negativo. No, mentiras, ya sé cuál es la manera buena de explicar por qué es que eso no va a ser negativo. Y es porque queremos que el transistor esté prendido, y el requisito para que el transistor esté prendido
Eso lo voy a poner al lado porque es más conceptual. El requisito para que M1 esté encendido es este asunto de que el VGS sí tiene que por lo menos superar el VTH. Pero eso entonces implica que VGS menos VTH va a ser mayor a 0. Y entonces, como esto va a ser ese VGS menos VTH es positivo, no hay necesidad de considerar el más menos acá cuando tomamos la raíz. Solo con el positivo estamos bien. Bueno, entonces ahí ponemos raíz de 2i sub entre k' w entre l, 1 más lambda vds. Y ese sería más o menos el brete. Ahora solo es sustituir y ya podemos obtener el VGS. Que de hecho, Francis, técnicamente faltaría un paso más. Oh, ajá. una pregunta, es que ahí me perdí un toque. Vout, ¿por qué Ando se era perdió. 0? Sí, bueno, no, en verdad no es que lo sea, pero vamos a querer diseñarlo para que lo sea. Ese es el asunto. Entonces, ¿cómo hace uno eso? Lo complicado acá de analizar en el transistor es que realmente este Vout no le tenemos mucho control en el sentido de que se va a ajustar como entre esa fuente y el transistor, ¿verdad? Ya en la práctica, entender cómo se ajusta automáticamente es un poco más complejo, pero lo que podemos hacer como una simplificación es asumir que va a ser 0. Y la idea va a ser que es difícil de explicar, porque tiene toda la razón, digamos, no se lo dicen en el enunciado, no es algo como obvio. Yo Tiene siento que que para un asumirlo, examen, ¿qué pasó? uno tiene que asumirlo siempre. No, uno no tiene que asumirlo siempre. En nuestro caso lo tuvimos que asumir solo por el hecho que estamos considerando esta ecuación. De hecho, si no nos dan lambda, entonces en verdad no importa qué valor tiene VDS. Voy a intentar Ok. explicarlo de esta manera. Tiene que ver con los circuitos analógicos como en general. Es algo que se asume dependiendo del tipo de circuito que uno tiene, por así decirlo. Entonces, están los circuitos donde le tenemos una tensión VDD positiva, pero después abajo tenemos una tensión VSS negativa, ¿verdad? Y entonces se asume que la señal viaja en una tensión de 0. Y entonces cuando hay un transistor y uno lo necesita polarizar, por ejemplo, entonces tiene que acoplarlo con un capacitor, ponerle acá estas resistencias de polarización, y la señal que viene acá uno va a querer que esté como centrada en 0 voltios, por así decirlo. Cuando, entonces, en estos casos, VDD, VSS, eso es una señal positiva y esa es la misma señal pero negativa. Entonces, el diseñador va a querer hacerlo para que la señal siempre viaje centrada en 0 voltios. Entonces, no es un asunto como de que lo dice en el enunciado ni que uno lo tiene que averiguar de alguna manera lógica. Es más que todo una convención. Pero en el examen, por ejemplo, no lo podrían asumir si no ponen VDD VSS, porque ¿qué tal si le ponen VDD y abajo le ponen tierra? Entonces acá hay un asunto distinto. El problema acá es que esa tensión no podría ser 0, ¿verdad? Si no, el transistor no estaría operando en saturación, ¿verdad? Entonces, acá la tensión sí sería un valor distinto, este VD sería un valor distinto. Pero en ese caso no le pondrían acá una fuente corriente, eso sería un poco malvado, sino que le pondrían una resistencia y pueden calcular ese VDD a partir de la corriente. Entonces, ¿verdad? Si tienen acá una resistencia, queda más sencillo calcular esta tensión, porque cuando averigüen esa corriente acá, pueden calcular VDD, llamamos esta RD, llamamos esta corriente ID, pueden calcular VD como VDD menos la caída a través de esa resistencia, que es la corriente por la resistencia.
Entonces, ya como para este curso, eso sería más o menos la situación común, ¿verdad? Ya para calcular la tensión de salida. No sé si eso más o menos responde a la pregunta, es que, lo siento, no es como que... Sí, 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 sí. Sí, no es una de las cosas raras de ese tipo de circuitos. Digamos, ya en la práctica, en la práctica hay diferentes maneras de averiguarlo. Por ejemplo, eso, si recuerda, tiene una resistencia interna. Y la otra cosa es la manera que uno crea una fuente de corriente en la práctica es con transistores también. Entonces acá habrían otros transistores. En la práctica, bueno, para ser más honesto, en la práctica uno lo haría por simulación, pero si lo tuviera que hacer a mano, sabría las resistencias acá dentro de la fuente de corriente y dentro de acá, y a partir de esas resistencias y conociendo qué corrientes fluye, puede ir calculando las tensiones. Pero sí, para motivos de este ejercicio en particular, vamos a tener que asumirlo cero, con ninguna buena explicación, excepto que es como una convención. Ok, bueno, y acá solo sería sustituir valores y ya tenemos la respuesta. Entonces, tenemos acá 1 voltio, ese es el valor que de los otros yo creo, veamos que también nos puedo recordar de memoria. De hecho, el W que calculamos se me olvidó guardarlo en mi calculadora, así que lo voy a tener que meter este valor aproximado de acá. Pero uno puede haber hecho Shift, Store, y en este caso B para no borrar la corriente, ya que la vamos a necesitar acá. Ok, entonces acá es 1 voltio más 2 por el I sub, que era 0,944 miliamperios entre 50 microamperios a la microamperios entre voltio a la 2. Acá el W es el valor que acabamos de calcular, el L es 2 micrómetros, 84,71 micrómetros, y acá abajo 2 micrómetros. Y el 1 más el lambda sería el 0,1. Y eso es, bueno, las unidades, si los voy a estar agregando todas las unidades, serían voltios a la menos 1. Y el VDS lo acabamos de calcular arriba como 2,5 voltios. Y verdad, ese es el número medio raro, ¿verdad? El que no tiene buena explicación para aquel asunto de asumir la corriente salida a cero. Así que, si, digamos, si asumiera un valor distinto para VD, o si en el enunciado les dijeran como que salía, como si quieren usar la salida a un cierto valor, entonces de ahí pueden como cambiar este número según lo que le digan. Ok, entonces sustituyendo todo eso, déjenme ver qué me da. 2 por 0,9, 4 a la menos, por 10 a la menos 3, 50 micros, 84.71 entre 2. Una recomendación es que acá no es necesario que le pongan los micros en la calculadora porque se cancelan, ¿verdad? Entonces pueden hacer un poquito más rápido así. Ok, entonces no sé si le dan un valor similar, a mí me dio 1,84, sí, como por ahí 1,84. Si le quieren poner un valor más, 1,845 voltios, ¿verdad? Ahora, claro, ese es VGS, ¿verdad? Es decir, de acá, VGS. Ya para calcular VG, note que VG está referenciado a tierra. Pero acá VGS está referenciado a surtidor, ¿verdad? Que está en menos 2,5 voltios. Entonces el truco está en que eso es VGS, y VGS es lo mismo que VG menos VS. VS sabemos que es menos 2,5 voltios, ¿verdad? Entonces ese menos se convierte en un más, pero si lo pasamos a restar, ya VG final
sería 1,845 menos 2,5. De hecho da negativo. Menos 5. Me lo dejo. Esa ya sería la respuesta final. Y acá no hay que considerar esta resistencia porque, como les digo, acá en la compuerta no entra corriente, ¿verdad? Así que no hay caída de tensión en esa resistencia. Y la tensión a ambos lados es la misma. Ok. No sé si tienen otras dudas. ¿Todo bien? Ok. Por el momento sí. Maecito, ¿eh? Ok. Pura vida. Acá hay otro ejercicio similar y veamos, porque yo sé que puse acá ejercicios de modelo digital. Ok, entonces estos no los vamos a considerar porque no entran en el examen. Esos son muy sencillos. Voy a enfocarme en estos de acá porque esos son como los más sustanciosos. Ok, entonces, misma idea de los otros. Lo que cambia acá es que estamos midiendo el V-out en un lugar distinto. Estamos poniendo una corriente, fuente de corriente abajo, ¿verdad? En el surtidor. Y de hecho, la otra cosa que vamos a considerar es el efecto de cuerpo. Entonces ya consideramos el efecto de modulación de canal, ¿verdad? Entonces ya sabemos considerar modulación de canal. Y eso es lo que hicimos, que ID es un medio K V S menos un TH. Voy a poner las ecuaciones acá bien rápido porque de hecho las vamos a usar. 1 más lambda VTS. Ok, entonces esta es la demolición del arco de canal en gran señal, ¿verdad? Esta es en gran señal. Y en pequeña señal se agrega esa resistencia de RO, ¿verdad? 1 entre lambda por ID. Es en pequeña señal, ¿verdad? Y ahora vamos a considerar el efecto de cuerpo o efecto de sustrato. Y para considerarlo tenemos otras ecuaciones que de hecho están acá. En particular, bueno, todavía no estamos seguros cuáles vamos a necesitar, pero estoy casi seguro que esta va a ser la única que vamos a utilizar, entonces de un solo voy a copiar solo esta. Ese efecto es importante que conozcan que exista, pero en la práctica nunca lo calculen. En la práctica eso se hace con simulación. Si alguno de ustedes en algún futuro bueno, y de hecho muchos me imagino que van a trabajar con diseño de circuitos integrados. Entonces ese efecto es importante considerarlo, pero la simulación lo toma en cuenta. Ok, entonces tiene que ver con esa cuarta patilla del transistor. Cuando vean esa cuarta patilla conectada a tierra, eso es algo sospechoso, significa que puede que vamos a tener que considerar ese efecto de sustrato. Y acá de hecho nos dan unos valores que tal vez que son misteriosos, ¿verdad? Un phi b y nos dan un gamma acá todo raro. De hecho tiene unas unidades extrañas porque miren que son voltios a la 1 medio, ¿verdad? Raíz de voltios. No se preocupen tanto con eso. Si en el examen traen problemas con efecto sustrato, definitivamente les tienen que dar este gamma y phi b, ¿verdad? Así que sería, eso se sustituyen ahí, ¿verdad? Y lo único que importaría es saber cómo calcular lo que falta, ¿verdad? El VTH0 y el VPS. De hecho, en la tarea yo creo que les dan el VTH0. Y de hecho, noten, no sé si les estoy dando mucha ayuda en la tarea, pero noten que en la tarea no les dan VTH, lo que les están dando es VTH0. Por el asunto del efecto de cuerpo. Ok, otra cosa que vamos a necesitar, note acá que no nos dieron VTH0. Entonces veamos si tenemos una fórmula acá para calcular nuestro VTH0.
No, de hecho no tenemos una fórmula para calcular VTH0. Eso significa que tal vez no la vamos a necesitar. Veamos qué es lo que pide el ejercicio. Entonces, considere el amplificador de la figura 4, en el que los parámetros del transistor son, ahí está el V, el gamma, ¿verdad? El W entre L. Calcule la ganancia de tensión y la resistencia de salida. Y ahora sí, ¿cómo influye en esos parámetros la polarización del sustrato? Ok, entonces vamos a... No, de hecho ya encontré el asunto. Ya tenemos VTH, VTH es 1, ¿verdad? Entonces más bien sí podemos calcular VTH0 en inversa, como es 1 y acá sustituimos los valores. Ese lo vamos a poder calcular. VB se refiere a esta tensión de acá, eso es VB. Y el VS es este, ¿verdad? VS. Entonces VBS es la diferencia entre esos dos. Más o menos. Sería medir esa tensión de ahí, eso nos da el VBS, ¿verdad? Ok, y el B viene de bulk, ¿verdad? Esa patilla, esa cuarta patilla se le llama el bulk, o el sustrato, o el cuerpo, tiene muchos nombres. Ok, entonces ya pongámonos a hacer los cálculos. Vamos a querer calcular la ganancia en tensión y la resistencia de salida. Ganancia, resistencia, significa pequeña señal, pero para calcular parámetros en pequeña señal vamos a por lo menos necesitar la corriente de polarización. Y noten que la tenemos, porque esa fuente de corriente acá es la que fija la corriente. No hay que ni siquiera hacer cálculos, porque ya la fija, ¿verdad? Y este VA, recuerden que es como un multímetro. Eso es como un multímetro, no fluye corriente por acá. Acá no hay corriente. Como un multímetro. Eso solo es como para medir, decir que la tensión que vamos a considerar la salida se mide entre esos puntos. Entonces acá fluye corriente directamente por el transistor y por este I sub. Entonces el I sub es igual a el I sub es igual al ID, y eso ya tenemos que son 100 microamperios. Con eso ya podemos calcular, por ejemplo, GM, que va a ser, por ejemplo, raíz de 2K ID, ¿verdad? Las fórmulas de transconductancia. Pues 2 por, y recuerden que el K es igual al K' entre W entre L por ID. Eso es de descomponer. Recuerden que este K es una manera de empacar diferentes subparámetros, ¿verdad? Entonces, empaca, por ejemplo, K' por W entre L, y decidí desempaquetarlo de esta manera solo porque ya tenemos estos valores. K' es 50 microamperios entre voltio a la 2, W entre L es 50, tenemos la corriente de 100 microamperios y a eso se le toma la raíz. Voy a calcularlo bien rápido. Raíz de 2 por 50 micros por 50 por 100 micros nos da, y ahí me dicen, por favor avísenme si les da lo mismo, 7,071 por ahí, por 10 a la menos 4, eso sería Siemens, ¿verdad? Lo que voy a hacer es Shift Store A, lo voy a guardar en un Shift Store. Lo voy a guardar en A. Y entonces ahí lo voy a tener listo para ser utilizado. Ok, entonces vamos a primero montar el modelo de pequeña señal. Ya hicimos el otro, esto va a ser muy similar. Vamos a apagar este VG de acá. Y al apagarlo queda como un corto. Entonces vamos a tener el VGS igual al VIN, ¿verdad? Tenemos esa resistencia RS, 50 ohmios, ¿verdad? Acá empieza el transistor. Entonces, primero la compuerta es un abierto, pero la tensión de ese abierto es VGS. Después, acá al drenador vamos a tener una fuente de corriente que tiene magnitud GM por VGS, ¿verdad? Y noten que acá hay una fuente VDD, pero esa fuente VDD al apagarla, porque estamos en corriente alterna, se conecta a tierra. Entonces, acá es una tierra de AC, ¿verdad? Acá, porque nos dan un valor de lambda en el enunciado, acá nos dan ese valor de lambda,
Eso significa que estamos considerando la modulación de canal. Esto en pequeña señal se traduce a esta resistencia de salida. Entonces hay que colocarla acá. RO. Ahora veamos qué tenemos acá abajo. Acá abajo tenemos una fuente de corriente. Las fuentes de corriente, cuando uno las apaga, son abiertos, ¿verdad? Esto lo explicaba antes, que es por el asunto de que en un abierto hay corriente cero, ¿verdad? Y cuando uno apaga una fuente de corriente es corriente cero, como un abierto, es equivalente. Entonces acá abajo tenemos un abierto, pero el V-out lo vamos a querer medir entre ese punto y tierra. Entonces todavía agrego estos simbolitos de acá, que significa como que están desconectados, pero aún así quiero medir esta tensión porque ese es mi V-out. Necesito mi V-out para calcular la ganancia, ¿verdad? Ok, entonces ahora sería montar las ecuaciones y usualmente como se hace acá una malla, ¿verdad? En este caso es un poquito más larga por el asunto de que no tenemos tierra en la terminal acá, sino que podemos montar esta ecuación como Vin. Comenzamos acá con Vin. No hay caída a través de esa resistencia porque no hay corriente. Es un abierto acá, ¿verdad? No pasa corriente. Acá podemos restarle a ese Vin, VG, o hay diferentes maneras de hacerlo. Una es comenzar con esa tensión y ir restándole las otras. Otra manera es de poner el VIN a un lado de la ecuación y al otro lado sumar las otras. Entonces VS más VOUT. Lo que dice eso es como si yo tomo el VOUT y le sumo el VGS, llego a la tensión del VIN, ¿verdad? Y note que si es así, porque acá se completa la malla porque ambos están conectados a tierra. Entonces sería como una malla completa. Ok, genial. Uno pensaría, qué lindo, ya casi terminamos porque tenemos una ecuación QVIN y VGAT, pero este VGS ya no lo podemos calcular como lo calculamos el ejercicio pasado, entonces todavía vamos a tener que hacer acá asumir que la corriente viene por acá, baja por acá. Bueno, noten algo muy curioso, de hecho. Acá es un abierto por acá y es un abierto por acá, entonces la corriente no puede fluir por ninguno de esos dos lugares. Es decir, que la corriente que baja por acá tiene que subir por acá. Y así es como se completa ese circuito, ¿verdad? No hay de otra. Tiene que suceder de esa manera. Entonces, esta, primero que todo, solo para etiquetar bien, esa es la VK de la compuerta. Y ahora hagamos la LSK del drenador. Y entonces podemos decir que la misma corriente que baja por acá es la misma corriente que sube por acá. Entonces la corriente que baja es MVGS y la corriente que sube es tensión de acá menos tensión de acá entre el valor de la resistencia. Y la tensión de acá sabemos que es VOUT. Bueno, la tensión de acá es tierra, ¿verdad? Porque es tierra alterna, ¿verdad? 0. Y eso le dimos entre el valor de la resistencia. Y acá podemos despegar VGS como VOUT entre GM RO. Ok, entonces si combinamos las dos ecuaciones, podemos obtener que VIN va a ser igual a VOUT entre GM RO más VOUT. Podemos sacar a factor común un VOUT, nos da 1 entre GM RO más 1. Y ya en esencia lo tenemos hecho. Solo es pasar eso a dividir, pasar VIN a dividir. Tenemos que la ganancia, que es igual a VOUT entre VIN, va a ser 1 entre GMRO más 1. Ok, dudas acá. Solo sería hacer ese cálculo, ¿verdad? No sé si tienen dudas. Ahora con que es 1 entre lambda y d. ¿Ya lo hemos calculado? No lo hemos calculado. 1 entre... Entonces acá el RO está dividiendo, pero como el RO es 1 entre... Es como poner esto acá en el numerador, así. Lambda y d entre gm más 1.
Y ahora sería solo sustituir los valores. Acá tenemos 0,1, la corriente es de 100 microamperios. El gamma lo tengo guardado en la calculadora, pero lo que habíamos calculado anterior, 7,071 por 10 a la menos 4 en Siemens, más 1. Ese es el cálculo que hay que hacer. Ok, entonces voy a hacerlo bien rápido, por favor háganlo también para poder comparar. Ok, ya yo tengo un valor, no sé si ustedes tienen un valor calculado. A mí me dio, voy a ir apuntando acá, 0,986. Este no tiene unidades. Pero de hecho, si uno lo puede convertir a decibeles, si uno quisiera. Esa va a ser más o menos 0 decibeles. Una ganancia de 1 es más o menos, una ganancia de 1 es exactamente 0. Eso es 98, digamos, eso es muy cerca. Pero eso no es tan importante en este curso. No sé si tienen dudas. ¿Tienen dudas con ese procedimiento? Entre más cálculos uno haga de ganancia, en verdad casi siempre es el mismo asunto, ¿verdad? Siempre es una LVK por la compuerta, una LSK por el drenador, y de ahí salen las ecuaciones. Una cosa que iba a mencionar era el asunto de que esa topología se llama un seguidor de drenador. Y la razón es porque la señal entra por acá y sale por acá, ¿verdad? Acá está el VG y acá fuera el VOUT. Y la ganancia siempre va a ser menor a 1, siempre, siempre, siempre. De hecho, bueno, acá pueden ver, es un poquito menor a 1. Pero va a ser cercano, especialmente si uno pone acá una fuente de corriente. Pero algo que van a ver en el siguiente curso es que eso tiene muchas ventajas por el asunto de la resistencia de salida. Entonces calculamos la resistencia de salida, porque eso es la idea de este ejercicio, parte es entender el efecto de la resistencia de salida. Entonces vamos a calcular la resistencia de salida. Bueno, tomamos nuestro mismo modelo de pequeña señal, pero vamos a considerar algo un poquito distinto. Bueno, de hecho no sé si quieren continuar con eso después, si nos tomamos un descansito pequeño, ya que lo hemos estado dando desde que comenzó la tutoría. Eso es para el cálculo. Yo tenía una pregunta con VTH. Ah, dale viaje, sí, sí. Si uno no tiene FIBE, ¿uno cómo lo calcula? El VTH. Ajá. Bueno, si uno no tiene FIBE, hay una fórmula para FIBE. Vamos acá a los formularios. Y FIBE se calcula con, y no sé si esta fórmula les parece algo familiar, Sí, sí. VT por logaritmo de NA entre NI. Recuerden que nuestro MOSFET define cada silicio, ¿verdad? Entonces sigue la misma física del silicio. Y el FIBE de esta ecuación, sin meterse en muchos detalles de por qué la ecuación es así, el FIBE viene de calcular en esencia la tensión de un diodo, la tensión de barrera de un diodo, ¿verdad? Un MOSFET. Es así más o menos. Esas regiones son N y esta es P. Entonces acá hay un diodo y acá hay otro diodo y acá, bueno, acá no tanto, pero entonces el efecto de sustrato se da por el VPS, ¿verdad? Entonces SP es el VB, ¿verdad? La tensión que tenga S es el VB y la tensión que tenga SN va a ser el VS. Entonces este diodo de acá tiene esta barrera. Por ahí viene la ecuación. En la práctica eso se mide con simulación o ya haciendo el circuito en sí, porque esos factores no son como fáciles de controlar.
Lo que iba a mencionar es que para efectos de examen o de tarea o algo así en este curso, sí le tienen que dar la información necesaria para calcular. Entonces, si no le dan el FIBE, le tienen que dar entonces el NA para poder calcularlo. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Por ahí va, más bien. Ok, por ahí. Sí, entonces tomemos un descansito y ya terminamos este ejercicio. Solo sería calcular la resistencia de salida y después ver qué efecto tiene el cuerpo, el efecto cuerpo. Entonces, volvamos a las zonas 6 y 13, volvamos a las 6 y 18 y continuamos, ¿les parece? Ok, por allá.
Buenas. Tan. Todo bien, todo bien. Francis, Dale, dale. mira, es que me dejó ya pensando en esa vara. Ajá, sí, sí. Y es que ahí no me está dando FIBE ni tampoco otros valores. Está hablando de la tarea. Sí, sí. Es Sí, que no estoy dan mal en tampoco el el do- punto de cuerpo, pero el otro no. Pero para la parte de simulación usan el modelo, ¿no? Usan un modelo ya prehecho. Sí, Esos modelos usualmente ya traen todos esos valores internamente. pero para el cálculo, digamos, a papel, ¿es necesario utilizar VTH o se puede hacer con VTH 0? Eh, Veamos, no conozco bien el ejercicio de la tarea, tendría que buscarlo. Dame ahí un chance para verlo. Como les digo, no les puedo dar respuestas, pero les puedo dar como conceptos. Sí, sí. Yo aquí lo tengo por si ocupa que lo comparta. Le voy a hacer un copy paste. De hecho, si me lo manda como por mensaje, le puedo hacer como tomarle una captura. No conozco muy bien el ejercicio, solo para que lo sepan, porque no me he fijado bien en la tarea. Entonces tendría que también, no sé, averiguar un poco. Es la tarea 2, me imagino, ¿verdad? Veo que le dan varios archivos. Y acá está el PDF. Lo mando al grupo. No, de hecho Sí. ya lo abrí. Ok, ok. Ok, entonces veamos lo que dice. Dice, los dispositivos, ok, traen una introducción ahí, todo lindo. El objetivo general, reforzar conocimientos de MOSFET, todo bien. Entrega, corrección el viernes 20. Ah, ya veo, tienen hasta pasado. Entonces, que es un amplificador de tensión de fuente común. Se desea diseñar para una ganancia 5, potencia limitada a 5 miliwatts. Esa capacitancia de entrada son 100 microfaradios. Ok, sí, se asume un corto, ¿verdad? Ahí cuando le dicen que la reactancia cero es que asuma que para el modelo de pequeños señales es un corto, ¿verdad? Tal vez no debía haber dicho eso. Dibuje un equivalente pequeña señal y su equivalente en CC, tomando en cuenta el efecto de dichas reactancias. Ok, los parámetros para el cálculo manual para la tecnología un semiconductor a usar C5 se adjuntan en la tabla 3. Eso es un toque raro, pero bueno, ok, C5 es el modelo, entiendo. PSIM necesaria para simulaciones en el T-Spice. Ok, entonces damos la tabla 3. Eso es para el cálculo a mano, la tabla 3, ¿verdad? Le dan un gamma, le dan un TEOX, le dan un mu0, CJ, CJSW, COV, VTH 0, USA 3 lambdas distintos. Ok, entonces parámetros básicos: temperatura ambiente, modelo de un transistor en ON, semiconductor 0,5, según el modelo cuadrático. Parámetros tomados del modelo BSIM disponible públicamente. Ok. Mida el consumo de corriente total del circuito y verifique que en promedio dicho consumo respeta el máximo definido de 5 miliwatts. Multiplica por 1,5 el tamaño doble obtenido en el punto 9. Un momento, hay algo que me salté. Ya vi la parte que me salté. Ok. Para ese diseño VDD es 3,3, RD es 1, potencia máxima de superstar. Determine el ID que cumple con el requisito. Eso de hecho está curioso por el asunto de que parte de la potencia se consume en R1 y R2, entonces debieron darle valores de R1 y R2
para poder calcular la potencia total. Pero parece que para hacer ese cálculo sí se asumiría que la potencia es disipada por el transistor. No es algo bueno que asumir, pero bien. Después la capacitancia del óxido se puede calcular con la información que tienen. RS, para caída de tensión, RS de 200 milivoltios. Ok, ese se puede calcular bastante sencillo. Impedancia estipulada, transconductancia para el transistor, ese también se calcula sencillo y no necesitan VTH todavía. VGS para dicha transconductancia. Ahí sí necesitan VTH. Ya para calcular, entonces a partir del punto 5 van a necesitar un valor de VTH, ¿verdad? No, pero no hay efecto de cuerpo. Ahí no muestra ningún efecto de cuerpo. Digamos, uno debería asumir que lo hay, pero los cálculos a mano yo creo que no van a considerarlo. Lo que significa que usen ese valor de VTH0 como el valor de VTH. Ok. Sí, entonces déjeme explicar la lógica detrás de eso. Acá tenemos la fórmula de... Veamos dónde está la fórmula. Ven esa fórmula de acá, la de VTH a partir de VTH0 y otros valores. Cuando no hay efecto de cuerpo, el VBS se asume 0. ¿Verdad? Si esto es 0, note que tenemos raíz de 2 por phi b menos raíz de 2 por phi b, ¿ves? En ese paréntesis. Y eso al hacer esa resta es 0. Todo eso se cancela y nos queda que VTH es igual a VTH0. Ahora, sí hay efecto de cuerpo en la tarea, pero no mencionan nada a la hora de calcularlo. Yo creo que no es necesario complicarse la vida y pueden asumir que no hay que considerarlo en los cálculos a mano, al menos que explícitamente lo pidan. Yo creo que es más importante ya a la hora de hacer la simulación, porque la simulación, por la manera que funciona, va a considerar automáticamente el efecto de cuerpo. Entonces, ya en la simulación ese efecto sí se va a notar. El VTH va a salir un poco distinto a VTH0. Una preguntilla. Ajá. ¿Qué es un rango normal en una simulación? Digamos, si yo tengo una corriente de 1.5, algo normal sería que esté por arriba o por abajo, que 200 milivoltios o algo así. ¿Qué cosa es por arriba o por abajo de 200 milivoltios? La corriente que me tira la simulación. La corriente no se debería medir en voltios, ¿verdad? Sí, no perdón. Estoy seguro. Sí, amperes, perdón. Ok, ¿cuál era el valor de nuevo? Digamos, si yo tengo 1.5 miliamperios. 1.5 miliamperios. Sí, es un poco grande, pero no, sí, yo diría que es un poco grande. Usualmente serían como en 0,5 miliamperios. ¿Podría pensar en algún ejemplo donde haya una corriente tan alta? Es que usualmente una corriente tan alta va a implicar, básicamente va a implicar que no está en saturación, sino que está en región lineal. Sí, es que en la simulación, o sea, lo que estaba cambiando era como un punto 2 por ahí. Entonces, yo no sé si era que tengo que volver a revisar o era que estaba en lo normal. ¿Lo calculó a mano? Sí. ¿Y da similar a lo que calculó a mano? Está fallando como en .3.2 miles. Y eso es un error de... bueno. Y el valor es 1 punto algo. Ajá. Ok, entonces no hay razón de preocuparse tanto en ese caso.
Porque entonces la simulación y lo calculado a mano están dando más o menos similar. ¿Verdad? Lo pueden calcular como un porcentaje. Si ustedes en la práctica quieren ver si lo que calcularon a mano es muy distinto, significativamente distinto a la simulación, calculen un porcentaje de error. Y lo que hacen es asuman que el valor simulado es más cercano al verdadero. Entonces pueden hacer valor simulado, valor calculado. El valor calculado siempre va a ser una aproximación. Todo lo que estamos haciendo acá y lo que hemos hecho hasta el momento son aproximaciones de lo que realmente sucede. VSIM menos VCAL entre VSIM por 100%, ¿verdad? Y si estos valores son de 1,5 por ahí y esa diferencia acá es como de 0,3, miren que esto es una parte muy pequeña de 1,5, entonces esa división va a dar pequeña. Digamos que da como un 20% más o menos. Bueno, tampoco es tan pequeña, pero relativamente pequeña. Ok, sí, pero eso es parte del efecto de que, yo diría que puede que eso sea parte del efecto de que esos cálculos son aproximaciones, ¿verdad? No consideran muy bien el efecto de cuerpo, no consideran muy bien la modulación de canal. Todas son aproximaciones, ¿verdad? La vida real no se va a comportar tan lindo como la cuadrática de acá arriba, la corriente, por ejemplo. Pero esta cuadrática aproxima bastante bien lo que sucede. Entonces, para cálculos rápidos es muy, muy útil. Ok. Por ahí, más bien. Con mucho gusto. Ahora sí, vamos a medir esta resistencia de salida. Y para medir la resistencia de salida hay que apagar la fuente de entrada. Y la manera que se apaga, eso es una fuente de tensión, se apaga con un corto. Ya vimos esto. Se apaga con un corto. Y acá en la salida la estamos midiendo acá. En la salida lo que hacemos es colocar una fuente de prueba. Llamémosla. Bueno, hay diferentes nombres que se le dan, pero usualmente Vx. Y esta corriente de acá va a ser Ix. Entonces vamos a tener que montar ecuaciones para calcular Ix a partir de Vx o viceversa, ¿verdad? Dividir una entre la otra y eso nos da nuestra resistencia de salida. Y lo que vamos a encontrar es que va a ser un valor relativamente alto, que es lo que queremos, que sea un valor relativamente alto. De un solo voy a estimar que va a estar como en los 100 kHz, por ahí. Bueno, cientos de kilohertz. Pero no lo hemos calculado todavía, entonces hagamos el cálculo y veamos qué nos da. Entonces, podemos de nuevo hacer el mismo juego de antes. Podemos montar dos ecuaciones, una con una LVK acá. En ese caso voy a tomarlo en inversa, solo por el asunto de que acá es donde estamos poniendo la fuente, ¿verdad? Entonces, esa tensión de acá más bien va a ser negativa. Y no hay caída acá porque eso es un abierto, entonces no hay corriente. Esa tensión de acá, la misma tensión de acá, 0. Entonces acá tenemos 0 voltios. Y de hecho ya eso nos da la ecuación básicamente. Entonces, solo para describirlo ya un poco más formal. LVK por la compuerta. Como pueden ver, yo a veces dibujo mucho encima de la vara, no les queda así tan formal. A mí me gusta hacer eso ya en la práctica porque es como para agarrar como una intuición de cómo están funcionando las cosas. Es muy útil, tal vez hasta aún más importante que hacer los cálculos es entender por intuición más o menos qué es lo que está sucediendo. Ok, entonces eso es algo que es bueno practicar. Entonces, este Vx de acá, acá abajo tenemos una tensión de Vx, acá arriba un 0, entonces esa ecuación lo que nos permite concluir es que Vx va a ser igual a menos Vs, ¿verdad? O si la sumo da 0, ¿verdad? Si esa tensión más esta tensión da 0. Ok, ahora hagamos bueno,
tenemos diferentes maneras de hacerlo. De hecho, siento que esa corriente acá va a ser IX y la razón es porque toda la corriente, digamos, así es como se conecta el circuito, ¿verdad? Aunque técnicamente esto también está conectado a tierra, recuérdese que acá no va a fluir corriente. Otra manera de pensarlo es como que ese X viene por acá, se va a dividir en dos partes y después se une de nuevo. Entonces eso es como la intuición. Ya para montar la ecuación la podemos montar en este nodo o de hecho lo podemos montar en este nodo también, cualquiera de los dos. Lo voy a montar en ese solo porque como está más cerca acá es como, no sé, más directo, tal vez es más fácil de entender la idea. Esa corriente acá la voy a poner negativa y acá va a haber otra corriente. De tal manera que el LCK en ese caso el surtidor, va a ser que IX va a ser igual a, con permiso un momento. Ah, qué lástima. Tenía ganas de estornudar y no logré estornudar. Ok, ese lo voy a asumir negativo. Entonces menos GM VGS. Quería justificarlo de una manera bonita, pero el asunto es básicamente que como esa tensión va a ser negativa, esa corriente está fluyendo en la dirección opuesta. Y acá más, y para la tensión del RO es la tensión de acá menos la tensión de acá, ¿verdad? Si la corriente va en esa dirección es donde entra la corriente, donde sale la corriente. Hacemos esa red y lo dividimos entre RO, entonces VX. Arriba tenemos tierra virtual, no, perdón, tierra corriente alterna. Y eso lo dividimos entre RO. Entonces eso nos da la ecuación. Y acá de un solo podemos sustituir VGS por bueno, VGS va a ser menos VX, ¿verdad? Punto es que los menos se cancelen y nos va a quedar positivo. Esa es la idea. ¿Cómo sé que va a quedar positivo? Bueno, porque de hecho, si esa corriente va en esa dirección, debería ser positiva, ¿verdad? Esto entra, va por acá, va por acá. En la medida que estoy montando la ecuación, con la corriente que entra a un lado y las corrientes que salen al otro, todas deberían ser positivas, ¿verdad? Si está separado bien, no debería haber problema con eso. Ok, entonces acá puedo sacar el Vx a factor común, pasar el X a dividir un solo. No, mejor lo hago en dos pasos. Vx y acá es m más 1 entre RO. Y ahora sí, lo voy a pasar a dividir. Vx entre Ix, que es lo mismo que la resistencia de salida, o la impedancia de salida, ¿verdad? Y entonces pasamos esa parte a dividir, va a ser 1 entre Gm más 1 entre RO. Ok, entonces ya para realizar el cálculo, ya tenemos todos los valores. El Gm todavía lo tengo guardado en la calculadora, desde el cálculo que habíamos hecho antes. Entonces voy a poner el 7,071 por 10 a la menos 4 Siemens. Ajá, se lo está revisando ahí. El 1 entre RO, recuérdense que RO ya es 1 entre lambda por la corriente. Acá tengo la ecuación. Así que 1 entre algo es igual a solo ese algo. 0,01, perdón, no 0,1. 0,1. Y acá la corriente, que era de 100 microamperios. Si bien recuerdo. Sí. Ok, entonces realizamos ese cálculo y nos debería dar bastante alto. Entonces recuerden que ya había estimado alrededor de los cientos de kilo ohmios, ¿verdad? Entonces veamos qué nos da. Chale, dio mucho más pequeño. Bueno, está bien. Quedé mal, pero bueno. Ok, entonces le voy a apuntar lo que me dio. Voy a mover eso para el lado. Qué raro, porque dio tantas veces más pequeño lo que yo quería que diera.
10, 5. Esa era 5, sí, todavía siento como que debería dar mucho más grande. ¿Qué habrá pasado acá? Me ¿Cuánto siento le muy está confundido. dando? Me dio 1,34K. Me dio como 100 veces más pequeño de lo que pensaba que me iba a dar. Sí, a mí me da igual. Chale. Bueno, así parece que es. Esta configuración usualmente se construye específicamente para que la resistencia de salida sea alta. El seguidor de emisor. Entonces, vale la pena que la vayan conociendo. Se estudia en más detalle ya en el siguiente curso, pero eso es como una introducción. Ahora sí, ¿cómo influye estos parámetros? ¿Cómo influyen estos parámetros la polarización del sustrato, ¿verdad? El sustrato es ese VB, ¿verdad? ¿Cómo influye, verdad? Bueno, a través de esa ecuación de acá, lo que va a afectar es el VTH. ¿Y el VTH qué cosas afecta? Bueno, manteniendo el VG constante, el VTH va a afectar ese VTH menos el VGS menos VTH que aparece en la ecuación de la corriente. Y eso entonces va a afectar la corriente. Y la corriente afecta entonces el GM, ¿verdad? Y además la resistencia de salida, mire que acá tiene el GM. Entonces, veamos si sabemos de qué manera va a afectar. La polarización del sustrato aparece acá mismo, en esta parte de acá. Entonces, al acá haber una polarización negativa, es donde el sustrato está a una tensión menor, pero de hecho acá, vemos si lo puedo analizar bien. Acá ese va a estar mayor que este. Entonces, BS más bien va a ser negativo. Sí, BS va a ser negativo. Eso va a ser un poquito mayor a este. Y entonces, todo eso va a ser un valor positivo, ¿verdad? Eso significa que el VTH va a incrementar. Entonces, eso es muy conceptual. Veamos si lo puedo escribir como en ese espacio vacío de acá. No. Muy feo, muy feo. ¿Qué importa? Voy a hacer una página nueva. Ok, no me está dejando agregar una página. Ok, entonces esa página es específicamente solo como para escribir algunas intuiciones. Las intuiciones son esas. Efecto de polarización de entonces, con VB igual a 0, eso implica que el VBS, ya que el S es mayor al VB, entonces eso va a ser menor a 0. Le implica que en aquella ecuación el VTH incrementa. VTH incrementa, no sé si hay una manera de poner una flecha para arriba. No importa, pero el punto es que incrementa, tal vez con ese símbolo. Va para arriba. Y si nos fijamos, si pensamos en la ecuación de la corriente, ¿verdad? Acá tenemos nuestro transistor. Este ID va a ser controlado con un medio K VGS menos VTH a la 2 otras varas. Si este VTH se hace más grande, VGS menos VTH se hace más pequeño, ¿verdad? Ya que esto se está restando. Eso significa que la corriente se hace más pequeña. Entonces, eso implicaría que ID más bien se hace más pequeño. Y acá me gustaría poner una flecha para abajo, pero no estoy seguro cómo lo puedo hacer. Bueno, ¿qué importa? Y eso implica que
Y si pensamos en GM, ¿verdad? Por ejemplo, GM se puede calcular como 2K ID. Si ID se hace más pequeño, GM se hace más pequeño. GM decrece. ¿Eso qué implicaría? Bueno, veamos nuestra ganancia, cómo dependía de GM. Entonces, cuando calculamos la ganancia, el GM terminó por acá abajo. Si GM se hace más pequeño, este 1 entre GM, o esa constante de acá se hace más grande. Pero como está dividiendo, hace la ganancia más pequeña. Entonces, la ganancia al fin y al cabo se tendría siendo más pequeña. AV decrece. Y veamos qué pasa con el ROUT. Entonces, si recordamos cómo calculamos el ROUT, GM está acá dividiendo. Si el GM se hace más pequeño, el ROUT se hace más grande. ROUT crece. Ok, entonces, ¿por qué importa eso? Bueno, porque digamos que estamos diseñando un amplificador y queremos tal vez que la máxima ganancia. El efecto de sustrato va a ser importante porque va a decrementar la ganancia que podemos obtener. Pero una ventaja de que el ROUT crezca es que es un mejor acople en un circuito donde hay muchas amplificaciones, muchas etapas de amplificación. Entre más alta es la ganancia de salida, bueno, dependería de la aplicación. En algunas aplicaciones es útil. Pero en general, ese efecto de acá es uno no deseado, ¿verdad? Ok. No sé si tienen algunas últimas dudas sobre este ejercicio. Era este. Ahí está. ¿Dudas? No. ¿Está bien? Ok. Tenemos 13 minutos. Déjeme pegarle una ojeada a ese para ver cuánto tiempo duraría. El equivalente de pequeña señal, claramente terminales, base en equivalente, ganancia, resistencia de entrada. Ok, entonces lo más seguro es que no lo vamos a terminar todo, pero como está dividido en subsecciones, hagamos lo que podamos. Entonces, el modelo de pequeña señal se apaga el VDD, ¿verdad? Eso se conecta a tierra, lo que le llamamos cierre de corriente alterna. El VOUT parece que se mide a través de esa resistencia de acá. Lo podemos también escribir de esa manera. Y acá está nuestro transistor que vamos a reemplazar por su equivalente de pequeña señal. Entonces, acá está Vin. Después hay dos resistencias. Esa de acá que va directamente a tierra. Pero como pueden ver, esa de acá, bueno, tiene lo curioso que está conectada a tierra, pero también está conectada al surtidor. Entonces, no apuntemos esa resistencia todavía porque para averiguar la mejor manera de escribirlo. No, ya se me ocurrió. Mejor escribirlo de esta manera. Entonces, como esta va a estar yendo a tierra y esta ya va a tierra también, algo que a veces se hace solo para ahorrarse un pasito es escribirlas en paralelo de una. Les ahorra un poquito de tiempo y espacio. Después, esta señal va a entrar a la compuerta. Entonces, en la compuerta en pequeña señal es un abierto, de donde midimos una tensión VGS. Ok, y después para el drenador, acá va a haber una fuente de corriente que depende del VGS a través de un parámetro GM. Y considerando el lambda, entonces acá va a haber una resistencia de RO. Pero acá arriba, esto va a estar conectado a tierra AC, ¿verdad? Ok, entonces ahí tenemos parte del modelo, ya casi lo podemos completar. Ahora, acá en el surtidor tenemos dos resistencias, ambas van a tierra. Entonces, de hecho, podemos simplemente conectarlas en paralelo, RS en paralelo con RL. Y de acá se mide
bueno, o si lo quieren ver a través de la resistencia, lo pueden ver de esa manera. De acá se mide V-out. Eso es una manera de dibujarlo. Si les parece más bonito, en vez de poner esa línea acá toda atravesada, la pueden escribir en otro lado. Acá, ¿verdad? Por ejemplo. Ok. Indique claramente las terminales de entrada, salida, las tensiones y terminales del transistor. Bueno, yo creo que tenemos todo lo que nos interesa. Con base en el equivalente pequeña señal del punto anterior, obtenga la expresión de ganancia. Ok, entonces, similar a lo que hicimos en el ejercicio anterior. Va a importar ese... Lo que importa acá es que si hay una corriente acá técnicamente, pero note que la tensión en ese punto de acá va a ser la misma tensión de acá, ¿verdad? Tensión de acá con respecto a tierra, ¿verdad? Entonces acá viene Vin, y entonces Vin va a ser igual a este VGS más esa tensión de acá, que es la tensión de salida. Y esa puede ser nuestro LVK. Entonces podemos apuntar LVK con puerta va a ser Vin es igual a VGS más Vout. El LSK va a ser en el... Bueno, tenemos dos opciones. Podemos hacerlo en el entrenador o lo podemos hacer en el surtidor. Veamos cuál conviene más. No me parece inmediatamente obvio cuál va a ser más conveniente, pero lo voy a hacer en el surtidor. Ok, entonces las corrientes que vamos a considerar es, esta va a ser positiva. ¿Y de dónde viene esa idea de que es positiva? Es porque acá la tensión Vin va a hacer que eso sea positivo y eso sea positivo. Digamos, entre esos dos se van a distribuir el Vin, por así decirlo. Y con que ese VGS sea positivo, vamos a tener una corriente acá positiva. Pero es la única fuente a este lado del circuito, así que esta corriente va a regresarse a tierra por acá y también por acá. Entonces, el nodo va a ser, entra GM por VGS y sale esas dos corrientes que indiqué. Entonces, este LSK va a ser el GM, es la corriente que entra, y eso va a ser igual a la suma de las corrientes que salen, que va a ser la corriente a través de esas resistencias, Vout entre ese paralelo, y es el RO, ¿verdad? Entonces, que también es Vout entre RO. Ok, de acá ya tenemos las ecuaciones que necesitamos para encontrar la ganancia. Podemos de acá despejar VGS, tal vez sea más sencillo en este caso en particular. ¿Cómo pasar el Vout a restar Vin? Sería más fácil. No, estoy pensando que más bien va a ser más fácil. Va a ser más fácil despejar el LSK ahí, que es pasar el GM a dividir. De hecho, voy a escribir de un solo. Y combinando. Va a ser Vin igual a 1 entre GM. Bueno, de hecho, el Vout es como que se saca factor común. 1 entre GM. Estoy rey que no estoy muy decidido con qué es la mejor manera de escribir las cosas. Pero bueno, esto es lo que creo que es tal vez lo mejor. Más Vout. Y entonces ahí ya podemos despejar los Vouts, pasar el Vin a dividir. Voy a despejarlo bien rápido ahí. Ok, entonces como pueden ver, sí se está complicando un poco la ecuación, que es algo normal cuando hay una degeneración del emisor. Entonces, entonces lo que quiero decir es que lo que complica esta ecuación es esta resistencia acá en particular.
Cuando eso es una fuente corriente, como en el ejercicio anterior, mucho más sencillo. Ok, entonces pasamos el VIN a dividir, todo esto a dividir también, y entonces tenemos que la ganancia, que es igual al VOUT entre el VIN, va a ser 1 entre GM por 1 entre RS paralelo con RL más 1 entre RO, todo esto más 1. Y sería sustituir valores y conseguimos la ganancia. No los voy a sustituir por asuntos de tiempo, pero yo creo que ustedes lo pueden hacer. Ahora, con base al equivalente de pequeña señal, obtengo una expresión para la resistencia de entrada. Ok, entonces la resistencia de entrada se mide a partir de este equivalente de esta manera. Bueno, de hecho va a ser muy sencillo. Eso lo podemos hacer muy rápido. Entonces, resistencia de entrada. Muy sencillo, y la razón es porque la manera común de calcular la resistencia de entrada es conectando una fuente de prueba en la entrada, ¿verdad? Pero esta corriente solo tiene un lugar donde puede ir, ¿verdad? Entonces, si quitamos este VIN y lo reemplazamos por un VX e intentamos medir este IX, note que no puede ir por acá, porque eso es un abierto. Así que esa corriente tiene que bajar por acá. Y eso significa que Vx va a ser igual, digamos, por así decirlo, lo podemos calcular como una malla, en verdad, que simplemente Vx va a ser igual a Ix por R1 paralelo con R2. Así de sencillo. Y entonces Rin, ¿verdad? Que es igual a Vx entre Ix, va a ser igual a simplemente pasar ese I a dividir, y entonces nos queda R1 en paralelo con R2. Así de sencillo. Entonces, de hecho, si queremos un Rin alto, podemos controlarlo haciendo ese R1 y ese R2 alto. Claro, tiene la desventaja de que, como es un paralelo, lo reduce a, digamos, el equivalente va a ser menor que el menor de estos dos, ¿verdad? Y entonces, es por eso, esa es una de las razones por las cuales esas resistencias muchas veces se escogen con un valor muy alto. En los kilos, décimas de kilos, cientos de kilos. Y eso ayuda a mejorar la resistencia de entrada. Sobre un poquito de tiempo, entonces puedo explicar un poquito mejor por qué es ese concepto de que queremos la resistencia de entrada alta. Imagínense que un circuito que amplifica, un tipo de amplificador, lo que usted quiere es un tipo de multímetro acá, que lo que haga es simplemente medir la tensión que le entra sin cambiarla mucho, ¿verdad? Y que acá afuera sea como una fuente, más bien, que sea como, acá queremos que más bien sea como una batería, bueno, no dibujar la batería, pero como una fuente, y entonces queremos que para que se comporte más o menos con una fuente, queremos que su resistencia interna sea la más pequeña posible, ¿verdad? Entonces, el circuito anterior, por lo del equivalente de Thevenin, va a ser igual a su propia fuente y su propia resistencia, y acá hay una resistencia interna. Si esa resistencia acá es similar a esa resistencia acá, tenemos un divisor de tensión, ¿verdad? Y eso significa que la tensión acá, que medida, por así decirlo, va a ser menor a la tensión que estamos dándole, que el circuito anterior está entregando. Así que si eso es muy alto, entonces ese divisor de tensión casi que no cambia esa tensión. La tensión de acá es básicamente la misma de acá. Y después, es por eso que queremos, Rin alto. Ok, y acá este es el Rout. Queremos el Rout bajo para que la salida se comporte como una fuente, ¿verdad?
Y piénselo como que el siguiente circuito, cuando veas amplificador, va a haber este equivalente de Thevenin. Y entonces, para que si acá conectamos un parlante, por ejemplo, la resistencia interna de un parlante es como de 4 ohmios o de 8 ohmios, muy, muy baja. Entonces esa ROUT queremos que sea aún más baja que esa resistencia, para que en el divisor de tensión, esta tensión de acá, básicamente toda esté acá. Entonces, idealmente queremos un ROUT como de, no sé, 4 microohmios, que se puede obtener, y hay técnicas, pero no las vemos en ese curso. Bueno, entonces ahí está. Hicimos bastante práctica y además esos conceptos que mencioné al final son divertidos y en algún momento los van a ver. Pero ya con eso podemos concluir la tutoría. No sé si tienen alguna última consulta. No. Ok, muchas gracias. Todo bien. Pura vida. Muchas gracias a usted, Francis. Pura vida, más bien. Mucho gusto. Tanis. Por Y les allá. deseo éxitos en la tarea y en el examen. Gracias. Muchas gracias.